Pues de nuevo, muy buenos días a todos. Como siempre es un enorme placer tener el privilegio de contar con ustedes un ratito para compartir lo que hacemos en Grupo Dental Bosques todos los días. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy el doctor Andrés Peñal Batrón, especialista en periodoncia e implantología, y hoy vamos a ver un tema que me gustó ahorita seleccionar para hacer un poquito diferente la plática, en el sentido de situaciones complejas para ser resueltas con implantes cigomáticos. Como siempre, pues bueno, todo el trabajo que siempre presentamos no podría ser realizado sin el equipo en el que estoy parte de, por supuesto, el doctor Carlos García, mi socio directo, el doctor Ricardo Mitrán, el doctor Goldberg, el doctor Chavo, un entrenador amigo, la doctora Caro, en esta foto cuando estábamos en un curso en Cancún, el doctor Coachman, el equipo en mi casa, la doctora Luisa Ogden, mis dos niñas, por supuesto, sin ellas no podría yo realizar ninguna de las cosas que hagamos todos los días. Este es mi soporte de todos los días y mi motivación del día al día. Y por supuesto, mi equipo para la colocación de los implantes cigomáticos per se, el doctor Ernesto Lucio, jefe del ENES de cirugía maxilofacial y también anteriormente jefe de JOCO, un entrañable amigo con el cual comparto de manera regular este tipo de cirugías, y por supuesto el doctor Pavel Rivera Alfaro, mi espectacular anestesiólogo y entrañable amigo con el cual podemos realizar todo este tipo de procedimientos todos los días de manera regular con sedación endovenosa, haciendo esto para el paciente un procedimiento mucho más llevadero, mucho menos costoso y mucho más accesible. Anteriormente, como ustedes saben, este tipo de procedimientos se hacían de manera regular con anestesia general, pero hoy creo que lo podemos hacer sin ningún tema con sedación endovenosa, y por supuesto hay que darle muchas gracias a gente tan espectacular como el doctor Rivera que nos permite hacer esto todos los días con una sedación espectacularmente realizada. Y por supuesto aquí me gusta mucho esta foto, la acabamos de más hace poquito. Aquí estaba con el doctor Hernán Yáñez, un residente del Hospital Civil de Guadalajara, con el cual tuve la fortuna de que estuviera rodando conmigo, un espectacular residente. Y aquí pues invitamos a mi hija Valentina, que parece que le está gustando todo este tema de la parte quirúrgica en la odontología, y ya nos ha acompañado varias veces como instrumentista. Ya tiene 4 años y parece ser que pues, está muy puesta para todo este tipo de procedimientos. En un inicio yo pensaba que no sé si estaba bien o no hacerlo, pero hace unos años ella me dijo, cuando tenía como 3 y cachito o 2 y cachito, me dijo que si le invitaba una cirugía, la llevé a que viera un poquito el quirófano y tal, y hoy en día sin ningún tema ya se sabe lavar, se pone sus batitas, la visten, instrumenta. Entonces pues hace que de vez en cuando este tipo de procedimientos sean súper agradables y súper divertidos. También quiero compartir con todos ustedes y con mucho orgullo que somos ya de manera oficial el primer Saga Center en todo México. Los centros Saga son centros de elite o de alta excelencia en la colocación de implantes cigomáticos a nivel mundial. Están liderados por el doctor Carlos Aparicio, y pues, bueno, hay cerca de 80 centros Saga alrededor de todo el mundo. Hay varios en Estados Unidos, en Europa, en Asia, algunos en América, en Sudamérica, uno en Brasil me parece, y uno en Chile, y pues nosotros muy orgullosamente somos el primer centro Saga en México, en todo México. Y nada más de manera introductoria, vamos a escuchar al doctor The Dabo. benefits for the patients from the Zygoma concept are enormous, because it is a graftless approach, a graftless solution for this sort of patients that normally have a graft approach. So we need less time. It is less time consuming. The costs are going to be less than normal. And the most important is that the acceptance rate for the patients are going to be higher, okay? Because we are speaking about the possibility of treating one patient, one extremely resourced patient, from one day to the other, just in some hours. And this is the greatness of the Zygoma concept. De aquí, bueno, el doctor Dabo nos regala estas palabras en inglés, comentando, digo, esto me gusta mucho siempre colocar en las pláticas que hablamos de implantes cigomáticos, pues porque él es uno de los grandes en este tipo de disciplinas o de ramas de la implantología. Y lo que nos comenta a grosso modo es que es la grandeza del concepto de los cigomas, es que uno va a ser menos caro para los pacientes porque vamos a evitar la colocación de injertos, va a ser mucho menos tiempo porque al final del día sabemos que los injertos, aunque a mí me parecen maravillosos y me fascina hacer este tipo de procedimientos, son procedimientos que llevan un tiempo
y muchas veces necesitamos más de uno para poder dejar a nuestros pacientes en óptimas condiciones para poder colocar los implantes de manera convencional, implantes regulares, vaya. Por otro lado, tenemos mucha mayor aceptación de los pacientes. Yo también lo vivo en el día al día cuando a un paciente se le dice que en lugar de pasar por un año y medio de reconstrucciones para poder colocar implantes convencionales, le podemos ofrecer que salga de nuestro operatorio, de nuestra oficina, con una prótesis inmediata, atornillada, provisional, en unas horas, estando en un estado súper complejo, el cual en muchas ocasiones estaba, pues no digamos tan bruscamente, pero sí quizás desahuciado de los colegas en el decirles que no había ningún tipo de esperanza para él. Y no vamos a entrar mucho en detalle, esta plática más bien la quiero enfocar a 4 casos muy específicos para ver en qué cosas o qué condiciones podemos echar mano de los cigomas, pero bueno, estos son los implantes cigomáticos, estos son los implantes iniciales cigomáticos, eran implantes totalmente maquinados en sus inicios, que se utilizaban para la rehabilitación de la maxila posterior. Estos fueron descritos por Brånemark. Todos son hexágonos externos, en un inicio eran rectos, después Nobel los compensó a 45 grados. Después de esto se hicieron el tratamiento de las superficies y posterior a eso, viendo que el comportamiento convencional de los cigomas en muchas ocasiones es tener recesiones importantes. Si partimos del principio que los cigomas están recargados en la pared lateral del maxilar, estos no van a tener una inserción a los tejidos blandos de nuestro paciente, entonces muy probablemente y de manera muy regular, estos cigomas van a tener recesiones. Entonces, ¿qué queremos? En vez de tener una superficie roscada, que al final del día no nos funciona para nada, porque nuestro anclaje primario, si bien sí vamos a tener algunas ocasiones anclaje alveolar, pero la parte de mejor anclaje o la parte real en donde vamos a tener nuestra fijación en nuestros implantes cigomáticos, pues va a ser el cigoma. Entonces, no nos tenemos tema y Nobel modifica esta superficie. La tendencia de las demás compañías es la misma, hacer esto liso para que si tenemos recesión sea mucho más mantenible para nuestros pacientes. Y nada más, amén de volver a entrar, este es un implante cigomático. Este va a ser el anclaje primario donde vamos a tenerlo. A veces vamos a tener algo de anclaje alveolar, pero muchas veces únicamente vamos a contar con el anclaje a nivel del hueso malar o cigoma. Siempre entrando en el techo del seno maxilar, pero este es un implante cigomático, el cual nos va a funcionar para tener a nuestros pacientes con prótesis atornilladas fijas. Muy breve, nada más a manera igual de repaso, vamos a ver la clasificación de Saga, que es una clasificación que también nos da el doctor Carlos Aparicio, que fue, digamos, que de la gente más pionera o más seria en empezar a realmente fundamentar y documentar y clasificar todo este tipo de implantología. Y él nos da esta clasificación que consta de 5 clases. El tipo 4 es un maxilar mucho menos reabsorbido en sentido central, con si bien, por supuesto, una atrofia alveolar importante en la cual quizás no pudiésemos colocar implantes convencionales, pero nuestro implante va a estar prácticamente todo corriendo transinusal y no va a tener nada de exposición de cuerdas. Y así de manera progresiva, esta reabsorción de la pared lateral del maxilar y el proceso alveolar va a ser mucho más acentuada, en la cual cada vez vamos a tener un implante cigomático que va a correr mucho más extrasinusal y va a tener una mayor exposición de cuerdas hasta el tipo 4, en el cual únicamente vamos a tener anclaje a nivel del hueso malar o cigoma. ¿Qué situaciones podemos echar mano para los implantes cigomáticos? Vamos a tener estas 4 características convencionales. Una buena premaxila en los primeros 3 casos, en los cuales podemos colocar 2, 3 o 4 implantes convencionales. Esto va a depender mucho, uno, de la cantidad de hueso, de las posibilidades económicas del paciente y del tipo de prótesis que nuestro rehabilitador quiera realizar. Vamos a depender mucho también de qué tanto cantilever anterior vamos a tener o qué tanta proyección en nuestros perfiles protésicos al segmento anterior vamos a tener, y eso también nos va a dictar el número de implantes que vamos a tener que colocar. Y cuando nuestro paciente tiene un colapso posterior o no quiere que se le hagan elevaciones de seno o no quiere reconstrucciones en la parte posterior o ha sido sometido a múltiples de estas intervenciones y no han salido como tienen que salir o han tenido sus complicaciones, podemos colocar 2 implantes posteriores. Y el caso quizás en mi práctica más común, el quad cigoma o la colocación de 4 implantes cigomáticos para tener una prótesis atornillada de arco completo. Y vamos a repasar, vamos a hacer un par de videos, uno en el que tuve la fortuna de estar con el doctor Davoy, yo tuve también la fortuna de estar con él como su alumno. Entonces vamos a ver este tipo de procedimiento. Va a ser uno como los que estamos viendo al inicio, es una cirugía de 2 implantes cigomáticos posteriores con 2 implantes o 4 implantes anteriores. Entonces, esta es la tendencia actual, a hacer una ventana mucho menos pequeñita. Siempre vamos a tener que hacer una pequeña ventana, aunque la tendencia actual de hoy, a diferencia del próximo video que van a ver,
son ventanas mucho más pequeñitas, prácticamente que podamos ocluir con nuestros implantes cigomáticos. ¿Esto de qué va a depender? Mucho de la patología o del estado en el que el seno maxilar esté, y también de cada caso en particular. Si tenemos que abrir una ventana más amplia para poder estar certeros, pues bueno, lo hacemos y tampoco pasa nada, pero siempre tendiendo a hacer las ventanas mucho más pequeñitas para poder ocluirle con el implante cigomático y hacer este procedimiento mucho menos traumático y mucho menos mórbido y que tenga mucho menos posibilidad de las complicaciones futuras. Y aquí ya estamos colocando el implante posterior. Fíjense cómo colocamos 4 implantes convencionales anteriores y 2 implantes cigomáticos posteriores. Entonces, vamos a insertar este tipo de cigoma en la parte posterior, la cual nos va a dar el soporte posterior a nuestro paciente. Y vean cómo vamos a ocluir esta membrana. Perdón, esta ventana. Y aquí ya tenemos nuestros 6 hexágonos o nuestros implantes colocados para poder realizar a nuestro paciente sin ningún tema. 4 implantes convencionales y 2 cigomas posteriores para tener un full arch con un All-on 6, digamos así, como lo que veíamos anteriormente en el video pasado. Y este video que viene tiene música, entonces vamos a dejarlo correr un poquito. Es una cirugía que realicé en conjunto con el doctor Sergio Mirabeto, un maestro mío. Van a ver unas variantes. Aquí estábamos muy en boga de derrotar los sacos adiposos de Bichat para evitar la retracción de estos implantes. Hoy en día no lo hacemos más. Yo me siento mucho más cómodo teniendo esa estructura anatómica como un backup por si tenemos alguna complicación futura o si tenemos algún tema de un riesgo en cuanto a una comunicación orosinusal, ahí sí utilizarla, pero ya no de manera regular para darle soporte. Y aquí también estábamos probando si injertar estos implantes a nivel alveolar funcionaba mejor para tener mucha menos retracción. Aquí todavía hacemos las ventanas mucho más grandes, pero pues vamos a ver este video con ustedes para ver cómo se hace un procedimiento de este tipo, de pe a pa, con la carga inmediata. Blonde hair blowing in the summer wind, a blue-eyed girl playing in the sand. I flew for a little while. That was the night that she broke down and held my hand. Teenage love, she said, "Hey, we all just run away. We got time. That ain't right. We can't wait." This is real, baby. Why you wanna fight? It's the one thing can't you? We got the gates on the front wheels. For our dead or unborn child. We take care of the 3 of us. But I got the tendency to slip when the nights get wild. It's in my blood. She said she might just run away somewhere, someplace good. We can't wait. Real baby, why you wanna follow through all that we did to you? Let's take a chance. Can't lose. Baby, I'll just run away. We used to look at the stars and confess our dreams, hold each other till the morning light. We used to laugh, now we only fight. Baby, are you lonesome now? Baby, do they go to sleep like a stumble and girl start all these hearts?
You wanna hide it, it's the last thing. Turn the engine over, it just comes away. Y bueno, terminando ese par de casos para refrescarnos cómo se desempeña y se realiza la colocación de implantes cigomáticos en casos complejos y no tan complejos también, pues no está de más en muchas ocasiones, aunque yo no lo hago de manera rutinaria, quizás, pues no sé, por la adaptación en la que o el expertise que he llegado a desarrollar al paso de los años en la colocación de estos implantes, podemos echar mano, por supuesto, hoy en día para todo el tipo de cirugía que estamos haciendo, guiada. Yo cuando hago este tipo de procedimientos me guío echo mano de la compañía BioShape, que me parece una compañía espectacular, muy seria, con entregas sensacionales en la cual podemos echar mano para las colocaciones complicadas en la parte de implantes cigomáticos o también convencionales para tener una mayor precisión y mucha más sencillez para colocar este tipo de implantes. Y entrando en materia, vamos a ver este casito. Este caso está documentado un poquito diferente. Es un caso que tuve el gusto de trabajar con el posgrado de periodoncia y de prostodoncia de la Universidad Intercontinental con alumnos espectaculares, el cual van a ver un poquito distinto. Aquí es una pacientita, la cual están haciendo el tratamiento, el análisis, por supuesto, de prostodoncia, en la cual empiezan a ver todos los planos, como lo dicta el doctor Mauro Frediani, para ver qué tipo de prótesis se le puede ofrecer a la paciente, qué tipo de protocolo vamos a utilizar, qué tipo de rehabilitación le vamos a ofrecer. Entonces, entrando a todo esto, hay que reconocer a esta paciente. Estamos hablando de los tercios. Unos tercios bastante simétricos, aunque un colapso importante en la parte inferior. Y ahorita más adelante vamos a ver en qué estado se encuentra esta pacientita. Entonces vamos viendo todas las normas que dictan para la selección per se de la prótesis que se va a escoger. Todos los ángulos que se tienen que utilizar con y sin prótesis para ver la proyección de los tejidos blandos, para ver qué tan crucial o no es la reposición o el soporte de estos tejidos, para ver qué tipo de reducción vamos a tener que hacer en el plano de esta pacientita. Y vemos pues, fotografías con y sin las prótesis de nuestra paciente, y ahorita vamos a ver un poquito más adelante en qué estado bien. Todas estas fotos en reposo, el protocolo de la Universidad Intercontinental, y por supuesto también sin prótesis, en la cual vemos este colapso tan importante, sobre todo en la parte superior. Y esta pacientita tan encantadora, en su momento, les voy a contar un poquito la historia, ella de joven, era una muy buena amiga que entró al posgrado de cirugía maxilofacial y, amén de realizar un procedimiento bien planeado, etcétera, tuvieron algunas de las complicaciones que pueden llegar a suceder, y ella tuvo una necrosis del segmento anterior maxilar, creándose una fístula de muy buen tamaño en este segmento. Entonces, este es el escenario que se nos presenta a nuestra paciente. Dientes ya con algunas caries importantes, 2 implantes colocados en este segmento, un colapso o un defecto bastante importante en el segmento anterior, el cual fue tratado en su momento y cerrado con un colgajo de lengua, y un dientito en la parte posterior, también en un estado, digamos que no muy adecuado. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento vamos a ofrecer a nuestra paciente? Aquí está con su prótesis de mucho tiempo, prótesis ya no en el mejor estado, una prótesis que pues, ya no tenemos ni la estética que queremos, ni la función tampoco, la paciente no está nada cómoda, tiene varias molestias. Entonces, ¿qué queremos ofrecer en ella? Tenemos este punto muy importante, el cual tenemos que tomar bastante en cuenta para ver qué tipo de abordaje o qué tipo de tratamiento vamos a utilizar. Y más adelante, el segmento anterior también con algunos temas importantes, pero mucho más estable que el anterior. Lo que pesaba más al tema protésico es el plano oclusal que esta presentaba en la parte inferior. Pero no nos vamos a meter en la parte inferior, vámonos a platicar un poquito del maxilar. Entonces tenemos 2 implantitos colocados muy proinclinados y muy vestibularizados en esta parte de aquí, ya con algunos problemas perimplantares y los dientes remanentes de nuestro paciente. Su prótesis de un lado, su prótesis del lado contrario, y vean el enorme defecto en el cual nos estamos enfrentando. La vista oclusal, tenemos 3 dientes remanentes y todo digamos que 3/4 partes del arco compensadas por una prótesis removible, ya con unos ganchos muy desajustados. Más bien es una prótesis de tipo provisional, la cual la paciente no está nada cómoda. Y este es el escenario con la vista oclusal que tenemos. Tenemos el faltante de todo este segmento de nuestro hueso maxilar, esta parte con cierta reabsorción, sobre todo el segmento anterior, y esta molestia en la parte posterior. Y esa es la vista tomográfica que se nos presenta. Entonces, vemos que ya presenta pues, alambres de osteosíntesis, algunas placas colocadas en varios segmentos, las cuales unas de ellas ya no estaban ni siquiera fijas, que durante el procedimiento las retiramos. Y vean
el segmento faltante tan importante o el secuestro formado producto de la necrosis o de la complicación de este procedimiento quirúrgico que presenta esta pacientita. Entonces decidimos entrar, protésicamente se analizó que necesitamos la proyección de los tejidos de una muy buena manera y para compensar esto necesitábamos hacer una reducción ósea para poder colocar una prótesis de arco completo en nuestro paciente. En un inicio se pensó colocar implantes convencionales en esta porción y implantes cigomáticos en el lado contrario, pero al final en el análisis prostodóntico se decidió mejor hacer un arco completo con 4 implantes cigomáticos para tener una mucho mejor estabilidad y compensar de manera mucho más adecuada el faltante en la proyección de los tejidos blandos. Entonces entramos al procedimiento quirúrgico y abordamos primero el segmento ventado. Vemos la reducción que tenemos que hacer para que la parte de prótesis pueda tener la suficiente campo o espacio para poder hacer esta prótesis lo mejor posible. Lo que yo al principio yo tenía ganas de hacer la mitad convencional y la mitad con cigomáticos, pero el doctor Gerardo de Leo, que es un espectacular prostodoncista y es el jefe del posgrado de prótesis, me comentaba que la estructura no iba a ser ni estética ni funcionalmente muy adecuada al tratar de hacer una porción, tratar de hacer la medio PF1, pero con no el suficiente grosor, y la otra porción con una gran cantidad. Entonces él se sentía mucho más cómodo y prefirió hacerlo un full arch completo y darle el espacio suficiente a la prótesis para tenerla mucho más homogénea y mucho más sólida y resistente, a menos de que es una paciente que ya ha pasado por un camino largo en la odontología. Entonces hacemos esta reducción, cortamos nuestro segmento óseo y tenemos este plano. Ya tenemos nuestra reducción suficiente, la prótesis ya puede tener el espacio sin ningún problema. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí tenemos el abordaje de este caso en particular fue, digamos que lo más truculento o lo más complejo en el respetar todo este segmento de tejido blando que se formó entre el tejido blando que la paciente pudo reparar a través de los años y el colgado de lengua que se pudo fijar. Entonces abordamos de manera independiente los dos segmentos maxilares, respetando perfectamente bien este segmento, porque no queremos complicar a nuestra paciente de manera futura después de lo que haya pasado. Entonces queremos evitar a toda costa que este proceso pueda fistulizar de buena cuenta. Y vemos cómo hacemos. Aquí están todos los trazos de las fracturas o de la osteotomía Lefort que se hizo. Removimos todas las placas que no tenían la fijación adecuada y que nos estorbaban y hacemos nuestras ventanas pequeñas como ahora es la tendencia mucho más actual. Esto es suficiente para que podamos dimensionar en qué lugares queremos colocar nuestros implantes cigomáticos. Y aquí estamos tanto de un lado como del otro, entrando en estas pequeñas ventanas. Toda esta disarmonía ósea que podemos ver aquí es producto de la cicatrización y de la remodelación de la cirugía que se realizó en un estado inicial. Entonces vamos a colocar 2 implantes cigomáticos de un lado y 2 implantes cigomáticos del lado contrario. Aquí estamos en una saga 4 mucho más franca y aquí estamos en un saga 0, saga 1 quizás. Y aquí está ya la colocación de los 4 implantes cigomáticos. Aquí podemos ver la tracción palatina con colchoneros. A mí me gusta mucho utilizar polipropileno 3 ceros, me parece una sutura muy sólida estructuralmente que nos da mucha solidez para poder traccionar de manera muy agradable nuestra mucosa palatina, pero vean cómo toda esta mucosa está respetada, nada más hicimos algunas incisiones muy superficiales para poder disecar todo, pero la verdad esta porción de tejido blando la estamos respetando de manera íntegra para evitar complicaciones futuras. Y aquí están nuestros 4 implantes cigomáticos para poder colocar un arco completo en nuestra paciente. Es un caso bastante nuevo, lo acabamos de hacer hace no mucho, entonces nuestra paciente aún está estabilizada con prótesis transicionales, pero vemos una vez cerrado nuestro abordaje. Me gusta, colocar catgut 4.0 me parece una estructura muy agradable porque para este tipo de procedimientos en particular, a menos de que su utilización no es la más cómoda, pero si no queremos estar preocupándonos por remover la prótesis para quitar este tipo de suturas y tal, puede ser una muy buena alternativa, pero si no, polipropileno 4 ceros y 5 ceros me parece maravilloso, es una sutura con muy poquita reacción tisular o nula, reabsorbible y monofilamento, es algo costosa, pero me parece sensacional y nos ayuda a que cicatrice de manera espectacular. Entonces aquí tenemos ya nuestros 4 implantes cigomáticos colocados con los multiunits puestos, los cicatrizales que se colocan para hacer el pick-up de nuestra prótesis. Vemos que están en bastante buena posición, respetando muy bien la bóveda palatina. Y aquí está la carga de nuestra paciente, bastante estable, reponiendo, por supuesto, el segmento mucho más comprometido de esto, pero con los principios protésicos suficientes para tener la solidez estructural que ella necesita. Entonces, pasamos de un removible muy complicado, sí con algunos dientes, pero nuevo protésicamente se tomó este tipo de decisión y entramos a la colocación de esta prótesis atornillada de full arch. Y aquí está nuestra prótesis sin paladar, bastante bien lograda, con nuestros 4 implantes cigomáticos colocados, todavía transicional. Entonces, en este caso en particular, como secuelas de cirugía ortognática,
los implantes cigomáticos es una muy buena alternativa que tenemos para sacar adelante un caso como el de nuestra querida Rosario. Bueno, ahora vamos a ver otro caso que también ya lo hicimos en corto o en el grupo ya per se. Margarita es una paciente ya multioperada también, una paciente con muchos injertos fallidos, elevaciones de seno fallidas, en la cual se presenta una atrofia maxilar muy, muy severa. Entonces vemos a Maggie. Maggie es una paciente encantadora que desde el inicio fue sensacional con nosotros. Maggie presenta una prótesis superior súper inestable y una prótesis inferior removible con algunos implantes colocados, pero también en un estado ya no de lo más armónico ni homogéneo, funcionalmente muy en problemas y estéticamente, por supuesto, también. Fotografías de perfil y vemos Maggie. Esta es la mordida que ella presenta en este momento. Entonces, una mordida muy compleja, una mordida nada estable, una mordida nada armónica. Digamos que no tenemos ni P ni PA en esta pacientita en este momento. Entonces, aquí estamos. Prótesis total superior y prótesis removible con algunos implantes posteriores con perimplantitis ya muy severas. Este es el tema del campo mandibular. Tenemos estos 3 implantitos, perimplantitis ya severas. Este implante quizás no tan importantemente, pero en una posición que a nosotros en particular y para este caso, digamos que no nos es muy funcional en este momento. Se decide en un inicio dejarlos para estabilizar a nuestra paciente, pero en un futuro, por supuesto, los vamos a retirar. Y aquí tenemos el arco inferior y el arco superior. Y nuestra reconstrucción tomográfica en vista de ortopantomografía panorámica, con la que vemos que una mandíbula bastante más gruesa, digámoslo así, o mucho más estable en cuanto a resolución, la cual nos ofrece una sínfisis mandibular o una zona mandibular anterior en muy buenas circunstancias para pensar en colocar un All-on-4 y un maxilar verdaderamente muy atrófico, el cual ha sido ya multioperado. Entonces estamos en la premisa de operar muchas veces a nuestro paciente, ofrecerle construcciones en las cuales ya han tenido fallas anteriores, los tejidos ya no son los mismos, sabemos que, y todos los que nos dedicamos a la reconstrucción, mientras más operados estén nuestros tejidos, mucho más complicado va a ser, o mucho menos, o mucho más desfavorable vamos a tener este tipo de tejidos en nuestro procedimiento quirúrgico. Entonces, una paciente cansada en la cual decidimos ofrecerle un quadrigoma en la parte superior, implantes convencionales en la parte inferior. Y como bien dice el doctor García, no puedes hablar de arcos completos y de full arch y todo eso si no tienes los conceptos bien claros de lo que es la prostodoncia total. Entonces, paso número 1, vamos a estabilizar a nuestra paciente, elaborando un par de prótesis nuevas en buen estado para estabilizar ocusalmente y de ahí vamos a partir. Protocolo convencional, todo este proceso a cargo del doctor Mitrán, el doctor Cipriani, el doctor Jack Goldberg. Todas las pruebas que se hacen con nuestros rodillos de cera. Vamos a ver la dimensión vertical. Tenemos estos molares, este implante con molar, el cual nos va a ayudar a restablecerla. Y aquí está nuestro encerado, o nuestros encerados, tanto del maxilar como de la mandíbula. Y aquí está Maggie con sus dientes en cera nuevos, un color mucho más agradable. Maggie se siente mucho más contenta, mucho más estable. Entonces pasamos de la cera, las pruebas en boca, al proceso o al procesamiento de la cera, al acrílico, y a colocar estas prótesis en Maggie. Vemos una paciente ya mucho más contenta, con una estabilidad mucho más agradable. Y vamos a duplicar esta prótesis en acrílico transparente para usarla como una guía no restrictiva, pero sí que nos dé las zonas en las cuales queremos colocar nuestros implantes. Y este es el ensayo que nos presenta Maggie. Vean la atrofia tan severa y tan importante que presenta Maggie, con múltiples defectos producto de las elevaciones de seno que no salieron del todo bien y los injertos que se ha presentado. Entonces, hacemos la planeación y vemos que queremos colocar 4 implantes cigomáticos en Maggie para restablecer este arco superior sin ningún tema. Llegamos a la cirugía y hacemos como lo manejamos de manera regular. Incisión crestal lineal con 2 verticales distales. Yo normalmente, a menos que esté muy complicado el caso, que haya sido multioperado o que tengamos una circunstancia como el caso anterior o casos con retos diferentes, digámoslo así, no hago de manera regular incisiones verticales en la línea media. Si las tengo que hacer, las hago sin ningún problema, pero muchas veces con 2 verticales amplias o altas me parece que tengo suficiente acceso a la disección para poder tener el campo completo para hacer mi osteotomía sin ningún problema. Entonces vemos aquí ya nuestros colgajos perfectamente bien reflejados o disecados. Vemos aquí nuestro paladar ya suturado hacia la línea media para tener todo el espacio para poder colocar. Vemos todo estos restos de injertos fallidos anteriormente colocados, las ventanas que se hicieron en las elevaciones sinusales primeras. Hacemos nuestras osteotomías, entramos, hacemos una ventana un poquito más amplia, va a ser un quadrigoma, el caso está un poquito más complejo. Aquí decidimos aún hacer una ventana un poquito más larga, no tan amplia como la hacemos anteriormente, pero sí un poquito más amplia.
Aquí tenemos nuestro infraorbitario. Hacemos la colocación de nuestros 4 implantes, verificamos con nuestra liga que esté bien colocado todo y colocamos nuestros 4 implantes cigomáticos, 2 anteriores y 2 posteriores en esta parte. Una vez colocados nuestros 4 implantes cigomáticos, vamos a hacer nuestras cargas o nuestro pick-up. Colocamos igual nuestros healing caps, nuestros multi-units, verificamos con nuestras guías que también nos sirvieron para la colocación de los mismos en que estábamos. Aquí colocamos catwood, como anteriormente comentaba, y vamos a hacer el pick-up. Se hace nuestra prótesis acrílica, se le monta encima nuestra guía acrílica en donde hicimos nuestro marcaje con nuestros aditamentos, vemos a qué nivel está, corregimos, la movemos, perforamos nuestra guía, colocamos nuestros multi-units, nuestros aditamentos, y ahora sí vamos a hacer el pick-up de esta prótesis. Y se hace de manera convencional, se bloquea con dique de hule, se bloquean las chimeneas, y entonces sí vamos a hacer el pick-up de esta con resina bisacrílica. Una vez hecho esto, se va a conformar, se agregan para tener los contornos y los, digamos que la, ¿cómo se llama? Continuidad o detalle o lisa o de nuestra prótesis para que sea lo más mantenible posible. Hacemos unos cortes estratégicos para que no sea tan larga y no sobrecargar nuestros implantes cigomáticos. Creo que esta es una de las, en mi experiencia personal, el mayor número de implantes cigomáticos que he perdido, que la literatura nos dice que tienen aún un porcentaje de éxito más alto o mayor que los implantes convencionales. En mi caso personal, casi todos los que llego a perder es por sobrecargas oclusales de nuestros pacientes. Los pacientes se tiran a masticar, como sienten mucha estabilidad y mucha firmeza, se tiran a masticar pues, con todo lo que tienen. Y esto es uno, creo, de los riesgos más importantes que tenemos durante la fase de integración. Hay que decirle a nuestro paciente que tiene que llevar una dieta estricta, blanda, por lo menos durante 3 meses. Decirle que se puede comer lo que pueda cortar con una cuchara de plástico de fiesta infantil. Esta es una estrategia que me gusta mucho mencionar. Y además, creo que una muy buena alternativa es, vamos a cortar esta prótesis para dejar un arquito pequeñito, para no sobrecargar o dar mucho cantilever a estos implantes, que en la prótesis definitiva ya lo podremos hacer de otra manera. Entonces, una vez estabilizada la parte superior, vamos a entrar a la parte inferior. Igual hacemos incisión crestal, vamos a remover ahora sí nuestros implantes, que vemos que están con una perimplantitis muy importante y ya son implantes que no podemos utilizar. Utilizamos la guía de Malop, colocamos nuestros 4 implantes para hacer un all-on 4. Los colocamos, ahora sí removemos los implantes posteriores y hacemos la carga tanto superior como inferior. Y vean qué arco tan pequeñito estamos dejando para evitar comprometer estos implantes, para evitar sobrecargarlos. Y por un tiempo de sacrificio de nuestro paciente, que amén, ya estaba en un estado mucho más complicado del que está ahorita, hacemos esto para evitar compromisos futuros en ella. Y aquí está nuestra vista ya de nuestros 4 implantes mandibulares y nuestros 4 implantes superiores cigomáticos muy estables con las cargas inmediatas provisionales. Entonces, vamos a una fase de cicatrización. A los 4 meses vemos un tejido bastante estable y ahora sí vamos a la parte final de la rehabilitación. Nos regalan unas prótesis bastante bien logradas con estética muy bonita, que en su momento el color nos gustaría hubiera estado un poquito más blanco, por lo cual quizás cambiemos las prótesis en un futuro, pero de momento una paciente muy estable. Vean el grosor tan enorme que tenemos, sobre todo en la prótesis superior, pero tenemos una paciente muy estable, muy contenta, que puede comer perfectamente bien y puede desempeñar y funcionar en su vida sin ningún tema. Otra pacientita, Claudia. Claudia es una paciente espectacular, una paciente muy querida, hermana de un muy buen amigo de nosotros, que llega en una situación también distinta a lo convencional. Claudia viene con un all-on 4 inferior, de años, con la carga profesional muy bien realizada. Cirugía fue realizada por un colega mío, el doctor Balboa, espectacular, periodoncista y cirujano. Pero en la parte superior ella llega ya con una necesidad diferente, entonces es referida con nosotros, llega al Grupo Dental Bosques y se presenta en estas condiciones. Vemos la prótesis inferior, de tiempo atrás, provisional, pero bastante en buenas condiciones, y la prótesis superior, una prótesis acrílica superior, removible, agarrada de varios muñones. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo está, pero vemos que no está nada cómoda, no puede comer, no está estable, y tenemos estos 2 escenarios. Aquí está esta prótesis, aquí estamos removiéndola, pero aquí se presenta un caso diferente. Aquí está la parte inferior, que vemos que está bastante estable, pero en el segmento anterior, amén de la cándida que ella presenta producto de lo mismo, vean, las caries radiculares tan severas que presentamos y un dientito con caries ya en lo mismo, que el cual, la verdad que no nos funciona, no nos da nada o no nos suma nada para poderla rehabilitar. Pero Claudia sí llega en un estado anterior muy diferente a los casos pasados. Claudia tiene una conformación papilar mucho más apretada, sobre todo la papila incisiva, la cual nos fascinaría dejarlo. Entonces, con Claudia planeamos algo muy diferente. Claudia también ya está cansada, ya no quiere someterse a cirugías
de reconstrucción, etcétera. Y vean esto. Vean que en un inicio, a menos que no tenemos enormes papilas, pero sí tenemos unas características de papilas mucho más bonitas de lo que convencionalmente tenemos. Entonces, vamos al análisis radiográfico y tomográfico y vemos un Newman fork en muy buenas condiciones, sin ningún tema, y la parte superior, como habíamos visto, restos radiculares, un diente premolar en un no muy buen estado y un colapso posterior importante con una neumatización también del seno maxilar. Claudia nos comenta que ella ya no quiere más cirugías, ya no quiere volver a pasar por una reconstrucción tanto alveolar en cuanto a altura como una elevación del piso del seno maxilar y quiere ver si podemos ofrecer una alternativa distinta. Entonces, vamos a echar mano de la tecnología y hacemos un escaneo tanto del proceso sin sus provisionales o sin sus prótesis removibles que tiene y otra con las prótesis. Y de ahí nos vamos a empapar esto y hacer un encerado diagnóstico de manera digital para tratar de hacer unos provisionales en un estado muy adecuado para entrar a la cirugía de manera muy diferente. Entonces, imprimimos estos provisionales para tener esto al momento quirúrgico de entrar con Claudia. Se retocan, se hacen algunas correcciones y se prueban y vemos cómo quedan en Claudia, qué contornos tiene, la armonía entre los arcos, todo para ver si estamos seguros y listos para hacer esto. Entonces hacemos un tercer escaneo con el prototipo y ahora sí, vamos a ver qué vamos a hacer con Claudia. Entonces, en ella en particular decidimos, para mantener la premaxila y darle esa conformación papilar que nos gusta tanto y tratar de mejorarla, vamos a colocar 4 implantes guiados en el segmento anterior, con el cual vamos a irnos de pe a pa con el doctor Humberto Cipriani, que es maravilloso manejando este tipo de tecnología. Nos regala una guía restrictiva para hacer la colocación. Aquí estamos midiendo nuestros implantes en todo el trazo para ver en qué nivel estamos colocando. Nos gustan en todos los sentidos. Y ahora sí mandamos a hacer la guía. Y el segmento posterior, ¿cómo lo vamos a tratar? Claudia no quiere reconstruirse el segmento posterior, no quiere elevación de seno, no quiere reconstrucción alveolar. Entonces vamos a colocar 4 implantes convencionales en el segmento anterior y 2 implantes cigomáticos en la parte posterior. Hacemos nuestras guías y seguimos adelante. Ya tenemos nuestras guías impresas, guías de resina. Aquí está nuestro modelo donde cual verificamos todo y entonces sí, con sedación endovenosa entramos al procedimiento quirúrgico. Colocamos estos 4 implantes en el segmento anterior, todo esto como siempre bajo sedación. Vemos que estamos en una muy buena posición en los 4 implantes y vamos a hacer, primero que nada, antes de tocar la parte posterior, junto con el diente, que es una de nuestras estructuras sólidas o rígidas, que nos va a dar la precisión en nuestra guía, vamos a hacer el pick-up de la parte anterior, sin tocar la parte posterior. Entonces, hacemos las perforaciones de nuestro prototipo, nuestros provisionales, y entramos a hacer el pick-up de la parte anterior. Ya tenemos una vez hecho el pick-up, entonces sí, vamos a la parte posterior, hacemos una guía en más o menos en donde queremos entrar y hacemos un abordaje un poco diferente, o bueno, bastante diferente a lo que hacemos de manera regular. Aquí vamos a hacer, o vamos a aislar la parte posterior del maxilar, vamos a hacer 2 verticales amplias para poder colocar un zigoma en cada lado. Y aquí está ya Claudia con sus 4 implantes colocados y los 2 zigomas en una bastante buena posición, inclusive más posterior de lo que estaban planeados, lo cual nos da una muy buena ventaja porque vamos todavía a echar un poquito más para atrás nuestras prótesis finales en Claudia. Aquí están nuestros 2 zigomas colocados ya sin ningún problema, con un muy buen torque. Ahora sí, se termina el pick-up y se agarran nuestros 6 implantes para dejar a Claudia provisionalizada por aproximadamente 3 o 4 meses. Y aquí está Claudia. Ya las suturas, normalmente digo, usamos catgut o polipropileno, y aquí están sus provisionales inmediatos. Y así está Claudia, mucho más estable, mucho más cómoda, con unos provisionales a todo dar. Y vamos a dejar que esto cicatrice para después tratar de manipular mucho más esas papilas. Pero miren, ya tenemos y empezamos a notar ya cambios francos en las papilas de Claudia. Vemos una estabilidad tanto tisular como estructural bastante adecuada, tanto de frente como de perfil. Y aunque a veces podemos tener tropiezos, digo, los profesionales siempre se pigmentan, etcétera, empezamos a tener algunos cracks y al final del día este profesional se tuvo que reparar y se fracturó. Pero miren aquí ya nuestro control tomográfico, nuestros 2 implantes cigomáticos posteriores, 4 implantes anteriores y 4 implantes en el segmento inferior sin ningún problema. Aquí está Claudia con sus prótesis inmediatas provisionales atornilladas y vemos tanto el perfil de Claudia como el perfil gingival, un biotipo grueso que nos favorece mucho todo este tipo de tratamientos. Y aquí está Claudia con este tipo de prótesis ya. Vamos a quitarlas, vamos a ver cómo va todo. Y estas son las condiciones de Claudia una vez que vamos viendo cómo va cicatrizando. Todavía nos falta un poquito de volumen aquí, un poquito más de madurez, hay cierta compresión en los tejidos. Vamos
adaptando y reparando esto, pero vean qué bonita proyección de tejidos y qué bonito grosor tenemos, lo cual sabemos que nos va a dar una mucho mejor solidez estructural y un tejido que nos va a soportar mucho mejor el futuro de nuestro paciente. Entonces, aquí queremos llegar. Entonces, vamos a empezar a manipular esos tejidos. Aquí ya está el provisional fracturado. Se remueve, vamos a escanear a nuestro paciente de nueva vez y vamos a hacer unos provisionales nuevos. Unos provisionales ya en otras condiciones, hechos mucho más artísticamente y mucho más perfilados a manipular los tejidos blandos. Y hacemos estos provisionales para ponerlos en clavo y que se siga moldeando nuestro tejido blando. Los colocamos, los insertamos, hacemos presión en donde queremos y donde no también, para que estos tejidos vayan moviéndose y vayan funcionando de manera distinta para lograr lo que estamos buscando. Y vean, una vez al pasar de las semanas, cómo estamos en otro territorio totalmente diferente. Vean la salud gingival alrededor de estos implantes y vean qué bonitas papilas en todos sentidos estamos logrando. Unas más altas, unas mucho más bonitas que otras, pero nos sentimos mucho más contentos de esto a esto. Y de esto a esto. Vean qué bonita salud gingival. Ya las otras zonas de presión van mejorando mucho mejor. Tenemos una banda de tejido queratinizado maravillosa. Entonces, vamos ahora sí a proceder a hacer la parte final. Entonces, vamos a tomar impresiones finales y vamos a mandar a hacer nuestras prótesis finales. Como ustedes saben que se hace, vamos a unirlas con todas estas resines acrílicas. Vamos a unir esto, vamos a tomar impresiones finales, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Vamos a mandar a hacer un par de arcos completos, ya definitivos, para que Claudia ya pueda funcionar sin ningún tema. En la parte superior, una PF1, en la cual únicamente estamos sustituyendo los dientes, y la parte inferior, un full arch convencional, o un PF4, en la cual vamos a compensar también los tejidos blandos. Entonces, aquí están nuestras prótesis, tanto superior como inferior, con un resultado estético bastante bonito. Claudia está muy contenta, Claudia puede funcionar espectacular, y nos vamos muy contentos. Y por último, más que nada, este es un caso que quizás no fue lo más complejo quirúrgicamente, sino lo que quiero compartir con ustedes es el trabajo tan exquisito que realizó el doctor Carlos García, mi socio, y el doctor Arturo Godoy, un ceramista, a mi humilde manera de ver las cosas, de lo más espectacular que existe, no solo en México, sino en el mundo. Y aquí tenemos a Francisco, un paciente espectacularmente encantador, paciente que se dedica al arreglo y a la manutención de jardines, un paciente de origen español, el cual vemos ya a la poca sonrisa que nos está regalando Fran, un escenario bastante complejo. Vean, Fran tiene unos colapsos posteriores muy importantes, Fran tiene la dimensión completamente perdida, Fran tiene caries por todos los sitios, Fran tiene caries radicular, Fran tiene pérdida de hueso, Fran tiene un estado, digamos que muy comprometido bucalmente. Vean las vistas laterales, totalmente perdida la dimensión, y es el escenario ya quitando algunos de los factores profesionales que tenemos. Vean todas las caries radiculares que tienen, dientes en boca que se podrían pues realmente no utilizar por la pérdida o el compromiso periodontal que tienen, un canino que quizás podríamos usar, pero no nos funciona absolutamente para nada, y el segmento inferior, algo muy similar, caries radiculares, caries por todos lados. Entonces, decidimos hacer un tratamiento de full arch, tanto superior como inferior. Aquí está Francisco, esta es su parte de reposo, el análisis facial, todo lo que realiza la parte protésica a cargo del doctor García y la doctora Adriana Crisóstomo, impecablemente desempeñado. Vemos aquí todas las líneas medias, etcétera, y vean aquí radiográficamente qué resultado tenemos. Colapsos importantes posteriores, lesiones periapicales, pérdidas de hueso, caries. Bueno, un caso complejo en todos sentidos. Mordida cruzada prácticamente, y este es el escenario que estamos viendo. Colapsos posteriores, entonces decidimos hacer en la parte superior, debido a estos colapsos posteriores tan importantes, colocar 2 zigománticos y 2 implantes convencionales anteriores. Y en la parte inferior, un full arch convencional o un all-on-fold convencional. Entonces entramos al procedimiento quirúrgico. Aquí están nuestro maxilar ya expuesto. Hacemos la reducción que siempre mantenemos para poder darle el suficiente grosor a nuestro material restaurativo. Y aquí están nuestros 2 implantes zigomáticos colocados con nuestros 2 implantes convencionales. Recuerden todo esto bajo sedación endovenosa. La parte inferior, un all-on-fold con Nobel de manera regular. Vamos a entrar a hacer el pick-up superior como inferior. Y vemos a Francisco con 2 prótesis en bisacril, en PMMA, sensacionalmente colocadas en un inicio para que él esté estable. Nos vamos en este tipo de prótesis para ir perfilando tejidos, viendo la posición en el arco, el borde incisal, la línea canina, todo esto que el doctor García va desempeñando de la mano con el doctor Godoy, para una vez pasada esta fase de integración y de prototipos, donde Fran, vean aquí ya están con sus prototipos. Francisco ya se ve sensacional, aunque todavía estamos en una parte de prototipos. Entonces, toda esta información
que el doctor García recopila después de la fase de integración de los implantes y lo hace de manera tan detallada, en conjunto con el doctor Godoy, mandan todo esto para que el doctor Godoy pueda desempeñar y fabricar este tipo de maravillas cerámicas, las cuales compensan todo sentido y realmente me parece de lo más, de las prótesis más espectaculares que yo he visto en mi vida, tanto en la parte de la cerámica rosa como en la parte dental, fuera de serie. Entonces vemos el estado inicial con el estado final y vemos a Francisco cómo está en estas condiciones para terminar en estas de por acá. Y vean a Francisco en un antes y en un después. Muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen día.